Axel Kicillof está con nosotros. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo andan, ¿Bien? Roberto? Bien, ¿cómo andan, muchachos? Sí, a ver, digo, el tarifazo se puede tomar solo o se puede tomar como parte de una serie de precios que vos cambiás, digo, ¿no? Vos cambiás el precio del dólar, cambiás el precio de los alimentos, del salario, del tarifazo. ¿Qué pasa cuando vos haces todo eso al mismo tiempo? No, acá hubo, si uno lo mira desde el punto de vista de las mayorías, fenomenal ataque al salario. Devaluación, se fue a precios. Habían dicho que no, que ya los precios estaba descontado, 16 del blue, no sé qué, todo verso. Efectivamente, yo lo marqué ese día, el día de la devaluación. Me preguntan, ¿y qué va a pasar con los precios? Esto se va a precios. Y efectivamente, evaluaron un 40, un 50, y eso está pasando con los precios este año. ¿Por qué? No solo por la devaluación, sino por el verdadero piedra libre que le han dado a todo el sector económico que fija precios en la Argentina, sin ningún tipo de control hoy, que eran los que, bueno, tuvieron en nuestro gobierno un límite y tuvimos nosotros la oposición férrea de todos esos sectores. Después de eso el tarifazo, es decir, que a la gente le pegó el changuito del supermercado, después le pegó el tarifazo. Y con todo ese problema que hay de poder adquisitivo, que los números muestran que ha subido los precios un 40% y los salarios van a subir como mucho un 32, 33, es decir, que estamos ante una pérdida de 10% del poder adquisitivo. Esto para que lo entienda todo el mundo. La gente que llegaba al día 30 justito, 10% menos. Ahora llega al 27. Y eso va a pasar a fin de año, porque a muchos les entró un 16 y los precios ya se movieron un 30, es decir, que han perdido 15 puntos de salario. Ahora, Axel, yo soy uno de los que dijo también al principio, incluso en la campaña, que era un gobierno que iba a beneficiar a una clase social alta y por lo tanto había una cantidad de gente que iba a estar bien y el resto iba a estar mal. Lo que me están diciendo ahora grandes empresarios, políticos, economistas, dicen, mirame que esto no le está cerrando a nadie. Y yo creo que además porque la economía se está trabando. Mira, hubo otro problema acá, que tiene que ver con algo que podríamos llamar falta de coordinación, falta de programa económico, ineptitud, si querés. O creo yo también que es un gobierno el de Macri, que es una especie de federación, de junta de negocios, donde hay diferentes sectores, no que le hacen lobby al gobierno, que están adentro del gobierno. Sí. Y toman decisiones por su cuenta, ministros que representan, digamos, el ministro de Agricultura representa directamente a la sociedad rural, el ministro de Energía a las grandes multinacionales, como es el caso de la Shell. No estoy hablando peyorativamente, es así, tienen la camiseta puesta, la han tenido siempre. Y después, el sector financiero del gobierno y económico está capitalizado por los bancos privados, extranjeros, y en menor medida nacionales. Y esas decisiones que toman son inconsistentes, y eso es lo que está pasando. Claro. Ahora, lo único que hay en común es una enorme, gigantesca distribución del ingreso regresiva en favor de los sectores empresariales. Para decirlo claramente, ahora dicen que el tarifazo es porque quieren ahorrar unos mangos, pero no pensaron ahorrar unos mangos cuando perdonaron las retenciones, no pensaron ahorrar unos mangos cuando perdonaron a las mineras, cuando ahora sacan el impuesto a los bienes personales. Es decir, a los ricos menos impuestos y más transferencia. Y a la gente en general, porque no es solo a los pobres, digamos, es a las clases medias, a los jubilados, a los laburantes, a los estudiantes, a los becarios, a todos ellos el golpe al bolsillo. Ahora, Axel, se habla tanto sobre si se va a devaluar de nuevo o no. Si el gobierno anterior, cuando estabas vos, que no se llevaba muy bien con los empresarios, se trataba de presionar para devaluarse y no se hacía y demás. Ahora, que tiene una mejor relación, ¿qué va a pasar? Porque se habla mucho de eso también. Mira, yo lo he visto en los diarios del establishment, digamos, en los diarios financieros y en Clarín y en La Nación, que están hablando todos de retraso cambiario. Los periodistas y los sectores económicos, porque claro, el gobierno dijo cuando entró, no dijo vamos a devaluar por el atraso cambiario, porque dijo vamos a abrir el cepo y no estamos devaluando, pero la verdad que es una devaluación que más o menos 40-50%, que tenía que ver con lo que venían pidiendo el sector agroexportador, los industriales exportadores, es decir, los sectores exportadores y los sectores dolarizados. Devaluaron un 40%, pero después los precios se movieron un 40%. Es decir, estamos a foja cero. Si en diciembre del año pasado toda la batería y el coro que hoy está en el gobierno de economistas decía hay atraso cambiario, ahora hoy igual, tiene que reconocer que hay el mismo atraso cambiario. Entonces, desde su filosofía, que es una filosofía de libre mercado, es una filosofía de favorecer con el tipo de cambio a determinados sectores, estamos igual que antes. No es raro que estén hablando de nuevo y estén pidiendo de nuevo una devaluación, un dólar a 18, a 20. Esa es la presión que le están haciendo al gobierno
Y lo que ha pasado por primera vez, creo yo, en la historia de la democracia, y antes también, es que los sectores económicos dominantes son dueños de parte del gobierno. Por eso lo que yo veo en el gobierno de Macri es una especie de digamos, tironeo de una sábana de diferentes lugares que por ahora no tiene ningún timonel que la maneje. Decís de industria, sector financiero y sector agroexportador, digamos. Eso por un lado. Y la otra muy cortita. No, y sector petrolero. Sector petrolero. Ujú. Respecto al tarifazo, volviendo un segundito. El gobierno dice esto había que hacerlo sí o sí de la manera que lo hicimos, después se corrigió el gobierno, ahora está en un 400% más la factura anterior. Un por 5. Un por 5. La oposición, ustedes en este caso dicen, no, esto no había que hacerlo así. ¿Cómo había que hacerlo? ¿Cuánto había que hacerlo? Mirá, ¿Cuánto había que subirlo? Mira, Iván, vamos primero a por qué dicen que había que hacerlo, que yo todavía estoy tratando de entender, porque han dado 3 argumentos, todos mentiras. Primer argumento, lo hacemos porque no hay plata en la caja, por una cuestión fiscal. Ah, bueno, pero si tenés un problema de plata en la caja, y es solo plata, la plata es lo mismo, si se la cobrás como impuesto a las mineras, a las petroleras, o si se la cobrás de tarifa al pobre tipo que ahora le llegó 11.000 mangos que veía el otro día. Entonces, si ese es un problema de caja, entonces pongámonos de acuerdo. ¿A quién le van a hacer pagar ese problema de caja? Así que es mentira, problema de caja no tienen, si no, no pasaría lo que nos pasa en el Congreso, acá lo voy a de Mendiguren, nos pasamos con programas del gobierno para no cobrarle impuestos a los ricos. O sea que problema de caja no deben tener, porque proyecto que llega es para perdonar impuestos. Y además el déficit fiscal que ya está publicado es 1,9%, no 7% el año pasado. El año pasado fue 1,9%. Y ahora pagan deuda con reserva, como hacíamos nosotros, pero ellos criticaban. Están pidiéndole plata del Tesoro al Banco Central, como hacíamos nosotros, y ellos criticaban, pero el problema del déficit no lo tienen. ¿Qué es lo que está empezando a pasar? Que como hicieron un ajuste tan drástico, vos no tenés guita en el bolsillo, él no tiene guita en el bolsillo, la señora no tiene guita en el bolsillo, nadie gasta, entonces no se vende, no hay impuestos. Entonces ahora entraron en la espiral del ajuste permanente. Segundo argumento que hace necesario este presunto ajuste, no era el fiscal, no era el tema de la caja, consumo responsable. En Argentina teníamos un gasto dispendioso de energía. Lo podemos discutir, pero si vos querés arreglar culturalmente el tema del consumo... Costumbre de país rico. Bueno, eso pero era. ¿qué es lo que digo yo? Porque nosotros hicimos programa de consumo responsable. ¿Cómo es eso? La persona, la señora que tiene la heladera vieja, que gasta un montón, le pones un financiamiento, un crédito, para que compre una heladera nueva y gaste menos. Lo mismo con los aire acondicionados, los electrodomésticos, lo mismo con los cristales de las ventanas, doble vidrio. Hay montones de cosas para hacer. ¿Cómo hicimos nosotros? Subvencionando al consumidor, subvencionando al usuario, para que pueda hacer ese cambio y gaste menos energía. ¿Cómo es esto? Bueno, yo te veo a vos que andás mal, te doy un palazo y te digo, esto fue porque gastaba mucha energía, ahora arreglate. Pero ahora nadie va a poder cambiar la heladera, ni va a poder cambiar los cristales, pues no puede pagar la factura de luz. Yo ahí, digo, lo he visto en muchos países que se cuida mucho más Hay la mucho energía más que para acá. cuidar y nosotros hemos hecho, Sí. no solo esto, hemos hecho programas, por ejemplo, el año pasado largamos un plan canje de electrodomésticos por electrodomésticos de bajo consumo, tuvo unas ventas espectaculares, pero la guita la ponía el gobierno, para la gente, para que les resultara barato, ¿por qué? Porque si es verdad que nos falta energía, el gobierno no puede hacerse el distraído y transferirle el problema a los usuarios. Lo que va a tener no es, digamos, la forma de ahorrar energía, no es que te corten la luz porque no la puedes pagar, que es lo que está provocando esta gente con esta improvisación que hemos visto y los cambios. Y el tercer punto es que no hay gas. Con esto empezaron ahora. La verdad que no hay forma de discutir con tipos que te cambian 3 veces el argumento. O es fiscal, o hay que consumir mejor. Frigerio dice que lo dicen los gobernadores. Se acabó el gas. Bueno, se acabó el gas, te digo, el consumo de este año, la producción en los últimos 3 años viene subiendo. Hoy la inyección doméstica, son datos medio técnicos, pero la inyección doméstica es más o menos de 105 millones de metros cúbicos día. Y estuvimos en 90. Es decir, que hay más gas acá. Y no se les puede haber acabado, porque no es que el consumo aumentó con respecto al año pasado tremendamente, por más que hay frío ahora que no había el año pasado. ¿Eso qué pasó? Los agarró con el tema de la factura, porque te dicen ahorrar con respecto al año pasado que hacía calor, ahora que hace frío. No se va a poder. Pero ¿qué es el contenido, digamos, de esta política tarifaria en el gas? En el gas. Es que antes el gas, a los productores de gas se le pagaba $2,70. Y ahora a los productores de gas se le paga $4,67. $4, o sea, más del doble. ¿Por qué? ¿O quién paga? ¿Por qué? Ahora el usuario. O sea, este aumento fenomenal del precio de gas en boca de pozo, o sea, del precio del gas al productor, lo tenemos que pagar todos nosotros. Antes el gas al
productor se le pagaba 2,70. Y había un programa llamado Plan Gas, que es el que dio el resultado, que era, si vos producís más y cumplís tu plan de inversión, te pagamos más caro el gas. Pero es El un Estado. premio, el Estado, pero es un premio. Podemos ver cuánto de eso recauda, pero como no es fiscal el problema y quieren producir más gas, y bueno, y el que claramente está restringiendo las inversiones es el que fue el motor del aumento de todo esto, que es YPF. Hoy, y para ser breve, porque es un tema muy largo el energético, yo sé que es complicado, pero ¿qué pasó? Están los productores petroleros dejando de producir petróleo y pasándose al gas por estos precios que hay. Pero no en una cuantía que va a aumentar la producción fenomenalmente, lo están sosteniendo. O sea que hay una retirada del Estado y una confianza ciega, ideológica, en que las tarifas las tiene que pagar la gente. Eso va a las empresas, y las empresas, si son buenas, si no ven inestabilidad, si el clima de negocio, si le gusta la cara, si le gusta el tipo de cambio, si le gusta todo lo que pueden presionar, invierten. O sea que yo creo que acá hay una cuestión de concepción. Le han aumentado la transferencia al sector productor a través de algo que no es un premio y no es un mecanismo de control. Para decirlo claro, nosotros le pagamos si producía más. Ahora le pagan, produzca lo que produzca. Sí, sí, entiendo. Entonces esto ha sido un cambio formidable. La última, Axel. Hoy me dijo alguien que ha estado en el gobierno, un hombre con experiencia, honestidad intelectual, algo que me sorprendió. Yo le dije, bueno, este gobierno no va a tener ninguna crisis, porque la verdad que es un país desendeudado, por lo tanto de última tendrá que pedir dinero afuera, el sistema financiero está muy bien. Y me dijo, no, guarda. Si la economía se frena así, totalmente, como la están frenando, lo que puede haber es una crisis de empleo muy grande, y eso es una crisis en un país. ¿Vos lo ves ese escenario? Mira, yo veo, hoy leía una consultora, creo que se llama Tendencias Económicas, que acaba de sacar un informecito que habla de 5.000 despidos mes de junio, 8.000 suspensiones. O sea que, claro, pero uno pregunta, en economía, ¿se puede sacar agua de las piedras? No se puede sacar agua de las piedras. Si vos ajustás el gasto público, subís la tasa de interés, ponés un tarifazo, baja la demanda, haces una devaluación, la gente no consume. Claro. Y tampoco va a venir una empresa a invertir en un mercado interno que lo tienen forfait, digamos, knockout. Entonces, yo veo que está habiendo una aceleración de la cuestión del desempleo que puede tener un efecto en precios, yo no lo descarto. Si paran de devaluar y paran con los tarifazos, probablemente los precios se planchen más por el enfriamiento de la economía. Pero eso es una situación social que nosotros no teníamos hace ya más de una década. ¿Y yo qué es lo que digo? ¿Qué es lo que está parando este tarifazo? Bueno, obviamente, todos los que estamos hablando de esto, el Frente para la Victoria presentó recursos de amparo, juntó firmas. Saben que el Frente para la Victoria está con esto desde marzo. Yo no quiero polemizar, pero no es que se nos ocurrió ahora hablar con uno, hablar con otro. Venimos trabajando esto en el territorio, en la política, presentamos como 8 proyectos en el Parlamento, queríamos que el programa PYME, el proyecto PYME, retrotrajera el tarifazo, porque al que más está matando esto, al usuario muchísimo, pero a las pymes, escúchame, pagaban 20 lucas, vas a pagar una pyme 100 lucas, porque es por 5, y la vas a ahogar, la vas a matar. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Lo que está parando esto son las movilizaciones que hay de la gente. Esto está parando. Nosotros como representantes políticos podemos hablar, podemos discutir, podemos quejarnos, pero tomaron nota de lo que está pasando cuando en Comodoro Rivadavia, cuando en los barrios, cuando las cautelares, cuando todo este movimiento. Y nosotros lo que le pedimos, y le pedimos a la oposición entera, es que más allá de hablarle al gobierno al oído y pedirle algo, una cosa, que está bien, yo no estoy en contra. Pueden decirle al presidente si tienen confianza, si los escucha, pueden decirle lo que quieran. Vamos a una sesión especial al Congreso, tenemos mayoría, y cambiemos esto por un plan tarifario que vos me preguntabas, ¿cómo tiene que ser? Y sí, nosotros hemos hecho bastantes ajustes de tarifa. Lo que pasa es que un ajuste de tarifa, que era una reducción de subsidios, no era la eliminación de los subsidios de un saque y todo para las empresas. Eso no va a funcionar, no funcionó en ningún lado del mundo, no va a funcionar aquí. Axel, te saludo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Destape.